Vamos a ver, tenemos en línea telefónica a un intelectual cubano que reside en nuestro país, es filósofo y escritor, el señor Elías Acosta, para ponderar un poco, porque hoy, hay que decir, los mercados se han desplomado. México, por ejemplo, tiene reunión de emergencia. El peso mexicano nunca había vivido la situación que vive hoy frente al dólar, 20 frente a un dólar. 20 pesos mexicanos. Eso es una depresión con relación a la década pasada del 100%. Es increíble. Y va a poner a mucha gente pobre. El banco o inversionistas, gente que tiene dinero. Sí, el Banco Mexicano está convocando una reunión. Entonces, aspectos como Cuba, las relaciones con Cuba, relaciones incluso con Venezuela, el tema sirio, el tema mexicano. Elías, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Le sorprende lo que ha pasado en los Estados Unidos? Bueno, es un sentimiento encontrado. Por un lado, que conoce un poco la historia de las elecciones norteamericanas y de las fluctuaciones de la política, no se sorprende. Recordemos que después del gobierno de Carter vino el gobierno de Ronald Reagan. Después del gobierno del presidente Kennedy estuvo Johnson y luego estuvo Nixon. Y después de Clinton estuvieron los Bush. Quiere decir, estamos en presencia de una oscilación pendular que en la política norteamericana no es sorprendente. Forma parte también de los contrabalances internos de fuerzas políticas y de intereses económicos. Por otro lado, todo indicaba, y todos los analistas casi coincidían con unanimidad en una posible victoria de Hillary Clinton. Pero, como bien ustedes están analizando en el programa, había una serie de variables que estaban ocultas o por lo menos no tan visibles y fueron al final las que determinaron. En resumen, un resultado, por un lado desconcertante, pero por otro lado esperado o posiblemente esperado dentro de las variables de la política norteamericana. ¿Qué podría pasar ahora? Por ejemplo, la perspectiva para Cuba, por ejemplo. Vamos a comenzar por Cuba. Bueno, mira, Cuba está acostumbrada a enfrentar durante más de 50 años a todo tipo de administraciones norteamericanas y ha tenido que sobrevivir y ha visto llegar el momento hace 2 años en que un presidente norteamericano ha reconocido que la política de confrontación es un error. El Archivo Nacional de Seguridad acaba de publicar hace 2 o 3 días el 5º tomo de revelaciones y del análisis interno que hizo la CIA tras el fracaso, el fiasco de la Bahía de Cochino en el 61. Y en todos los casos son muy críticos con la propia forma en que se han manejado hacia ese pequeño país. En cualquier caso, repito, se ha visto todo tipo de retórica, todo tipo de medidas, todo tipo de agresividad. Trump ni es original ni es nuevo. Trump sencillamente ha halagado a las fuerzas cavernarias decadentes de la política norteamericana, incluso de los cubanos norteamericanos contra Cuba. Y lo que pueda hacer, lo que pueda él hacer retrotraer la política hacia Cuba, hacia los peores momentos o similares, lamentablemente tendrá un costo para el país, se retrocederán en una serie de vectores que se iba avanzando, pero el pueblo cubano tiene experiencia y tiene suficiente capacidad de lucha para enfrentar lo que Trump pueda significar para él. Que Elías, le choca a uno la actitud cuasi de alegría expresada por el presidente ruso Vladimir Putin, que la primera declaración que hace es que es de celebración y diciendo que está con el triunfo de Trump se abre la posibilidad de restaurar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. ¿Cómo uno explica eso? Bueno, eso me recuerda a aquel pacto Molotov-Ribbentrop con Stalin, con Hitler, tratando de entender o de creer que aquel tratado firmado iba a significar años de paz y de coexistencia pacífica con la Alemania nazi. Claro, aquí hay una diferencia muy grande, yo estoy haciendo un símil histórico, pero si el presidente Putin, como bien tú dices, Altagracia, se ha congratulado por la victoria de Trump, yo por lo menos en lo personal le bajo varios puntos en la imagen que tenía de él, porque me parece que eso es un absurdo total y va contra los intereses de Rusia al final. Ok, ya planteamos el tema de Cuba, el tema de Rusia, el tema venezolano. ¿Qué puede sospecharse cómo va el presidente Trump a manejar el problema venezolano, que es un socio comercial importantísimo con los Estados Unidos en un mercado petrolero? Bueno, lo primero que siempre ocurre cuando triunfa un candidato como Trump
es que las extremas derechas y las derechas más recalcitrantes del mundo completo se congratulan y se animan y piensan que con eso van a tener también un efecto dominó sobre sus países. Lo que está pasando con Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia, y otras fuerzas de ese tipo similares que ven en la victoria de Trump un chance para sus propios intereses nacionales. En el caso de la situación venezolana, situación complicada, el mundo está mirándolo con mucha preocupación. Hay mediadores, incluyendo el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana. Hay una voluntad, por lo menos expresada públicamente, del gobierno y de la oposición de dialogar y de ir dando pequeños pasos. El triunfo de Trump es una amenaza. No hay duda, va a alentar a fuerzas las más oscuras dentro del país, y puede tener igual que con Colombia, o podría tener un impacto negativo en la marcha de los acontecimientos. Tenemos el caso mexicano. Él ha hablado de un muro, incluso los memes hoy en las redes sociales sobre la posible construcción de ese muro. El peso mexicano se ha desplomado. Quisiera preguntarle en ese sentido, entre la retórica del candidato republicano como candidato y la actuación que pueda tener como presidente, ¿cree que existe un margen, digamos, de que algunas de las cosas probablemente menos alentadoras no se puedan concretar en la práctica? Sí, eso es un elemento a tener en cuenta, con muchas posibilidades, muchos visos de realidad, por suerte. Los contrapesos internos, incluso los contrapesos de intereses económicos internos de los Estados Unidos, porque Trump no representa a todos los grupos de poder norteamericanos. Tampoco es un lobo solitario, como se está pintando ahora, un hombre contra el mundo, un hombre contra Europa, un hombre contra el propio partido. Eso es falso. Trump representa fuerzas económicas muy concretas que también financiaron su campaña y que están agazapados detrás de lo que él representa. En el caso de México, la situación se complica por la cantidad de millones, creo que son 11 millones de mexicanos inmigrantes ilegales en Estados Unidos, que él ha estado satanizando constantemente. Ahora va a destapar, ya en las redes sociales se están expresando mensajes de odio, mensajes de revancha contra estas minorías. Y lógicamente en un momento en que México, el Estado mexicano está sumamente debilitado, desprestigiado por los escándalos de corrupción y también por toda la violencia vinculada con el narco y la represión interna contra, la desaparición de los estudiantes de Oyotzinapa y sucesivos hechos que han puesto a la humanidad a mirar con horror a un país que antes era tan estable y que tenía esa posición en el mundo político tan equilibrada y tan positiva. Pero yo no creo, Edith, francamente, que él pueda cumplir su agenda completa. No puede, aunque quiera, pero además, lo hemos visto antes, el discurso desaforado de Ronald Reagan, el discurso de Bush, recuerden a Bush, George W., recuerden aquello de atacaremos 60 y más oscuros rincones del planeta. No pudo pasar del segundo, se quedó en Afganistán y se quedó en Irak. No pudo continuar la política de ataques a otros países considerados hostiles. Entonces hay que ver muchas variables. El propio Trump, ya una vez satisfecho su ego, que es también un factor importante, aquí tendrá que ser presidente. Y ser presidente de los Estados Unidos no es hacer lo que uno quiere, ni siquiera lo que uno desea. Es hacer lo que también las fuerzas que realmente en ese país deciden le pidan hacer. Finalmente, lo que a mí respecta, usted es filósofo. ¿Cómo interpretar a las masas que finalmente van y votan por un hombre que es racista, que insultó a todo el mundo, que insultó a los hispanos, y van hispanos y votan por él? ¿Cómo a las mujeres, y va un segmento importante, 42% del electorado femenino votó por él? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que mueve a las masas a fin de cuentas? Bueno, mira, aquí hay un análisis muy interesante de Iñaki Gabilondo hoy en El País, en una especie de podcast, donde dice eso precisamente tomando prestado de Ortega y Gasset. El título es La rebelión de las masas. O sea, aquí primero estamos viendo enormes masas de población en los Estados Unidos, sectores trabajadores blancos del medio oeste, del sur norteamericano, espantados ante la globalización. Bueno, esa es la misma reacción que pueden tener en Pakistán, grupos que salen clamando por Alá y pidiendo el califato. O sea, son reacciones iguales con los matices culturales o religiosos en un espejo. O sea, lo que está pasando es que se está desmembrando el mundo tradicional que durante siglos ha estado ordenado de una manera, sobre todo en los últimos tiempos con las democracias liberales,
y está surgiendo un mundo diferente. Ya, por ejemplo, se habla que la gran víctima de todo esto que está pasando es la democracia representativa, la forma en que se han venido eligiendo gobiernos. Ya el Brexit lo puso sobre la mesa, esto ahora lo subraya. Okay. Yo creo que estamos presenciando una globalización que aterra a las grandes masas del problema, que no se le explica, que la gente no la entiende, que les afecta en su vida cotidiana, que las desarraiga, que la llena la pone en la intemperie, tanto laboral como espiritual, como emocional. Y todo eso es el resultado de, cuando esto ocurre, la gente suele refugiarse en líderes fuertes, en líderes que prometen, en demagogos hábiles, como Donald Trump. Pero eso también quiere decir, y lo hemos visto en otros momentos de la humanidad, que esos sarampiones, esas enfermedades infantiles también pasan. Esos son sarampiones que cada cierto tiempo la humanidad tiene que purgarse con alguna de esas cosas. Yo creo que en el fondo toda la contradicción, y esta es una idea de Marx, toda contradicción porta en sí su propia solución. Pero ¿cómo explica, Elíades, cómo uno explica que el enfoque neoliberal que ha llevado al mundo este discurso de globalización sea el mismo que reproduzca un discurso aislacionista 100 años después de que los Estados Unidos superaran eso? Bueno, porque la plataforma, fíjate, en el fondo, la plataforma ideológica de lo que estamos viendo y lo que está detrás de Trump es un movimiento político norteamericano muy poderoso y casi invisible que se llama neoconservadurismo, los neoconservadores, los neocons. Esos llevaron a los Bush al poder y esos son parte de los arquitectos de lo que está pasando en el mundo. Ahora, lo que es un sistema capaz de jugar con la imagen de sí mismo y jugar con su sombra proyectada en el piso. Quiere decir, puede en un momento determinado encarnar, y es el mismo sistema, encarnar en un Donald Trump que se presenta y tiene un discurso antisistema, o encarnar en una persona que defiende el establishment, como el caso de Hillary Clinton. Ahora, aquí ha triunfado lo más desconcertante. Bueno, John Carlin, el analista político inglés, hoy también ha publicado un artículo donde dice un loco al frente del manicomio, donde ha dicho que los Estados Unidos se han suicidado. Lo mejor de los Estados Unidos está espantado ante lo que lo peor de los Estados Unidos ha hecho de una manera ignorante, comprometiendo el futuro de la humanidad. Bueno, Elíades, ahí detrás hay ideas, ahí hay intereses económicos, no es tan loco. Ahí detrás hay toda una fuerza política que, repito, venían preparando y que además se espantaron con lo que hizo Obama, se espantaron con los cambios que introdujo Obama y fue la reacción contra Obama. Y nunca dejaron, a pesar de haber sido derrotados por Obama durante 8 años, igual que Clinton los derrotó en 8 años, nunca dejaron de elaborar para retrotraer el mundo, eso que él llama hacer de nuevo América grande. Eso en el año 2001 se llamaba el programa por un nuevo siglo americano. Es lo mismo, le cambia un poquito el maquillaje, le pone a un personaje más o menos siniestro. Es el discurso de Gingrich. Sí, claro, es el movimiento neoconservador que está detrás, que son los arquitectos de la política norteamericana en los últimos 50, 60, 70 años, y que han estado siempre moviendo un lenguaje aislacionista, pro guerra, pro bombardeo, pro intervenciones militares, por hacer los estados débiles ante las grandes corporaciones fuertes, una agenda neoliberal, una agenda de quitarle derechos a las minorías y de halagar a la parte más cavernaria, si se puede llamar así, de la propia sociedad norteamericana. Okay, Elíades, el caso del presidente Trump, quien dio evidentes muestras de deficiencia en su formación política e intelectual hacia lo exterior, hacia la interpretación de la política exterior de Estados Unidos, cuando fustigó fuertemente a las decisiones de la secretaria de Estado Clinton. ¿Se va a poner a prueba el nivel de los asesores que él pueda agenciarse, acercarse para la toma de las grandes decisiones de Estados Unidos? Mire, yo leí hace muy poco una descripción del encuentro, del briefing de inteligencia que tuvo Donald Trump y su equipo con el equipo de la inteligencia militar norteamericana del Departamento de Defensa. Y es espantoso lo ocurrido, porque el asesor de Trump, que se supone sea quien asume estas funciones en el futuro, no dejaba hablar a los ponentes, al extremo de que Chris Christie, el gobernador de New Jersey, tuvo que decirle cállate, así abiertamente, cállate, déjalos hablar.
Entonces, quiere decir, si esos son los asesores, y si ese es el comportamiento de los asesores, y si los asesores en alguna medida están sintonizados con el jefe, pues ya usted me dirá. Yo pienso que no hay mucho que esperar de ese equipo. Bueno, pues muchísimas gracias, Eliades Acosta, que es filósofo intelectual cubano, residente de nuestro país, escritor, por compartir estas reflexiones comenzando esta jornada.